En esta cápsula vamos a hablar del sonido. Como arte, la música tiene que tener un medio de transmisión. En la cápsula anterior se nos definía, se nos daban algunos contextos acerca de las definiciones y propiedades, usos de la palabra música. Pero en esta ocasión vamos a centrarnos en la materia prima de la música, que es el sonido. Y no tan solo eso, sino también el silencio como parte de una estructura fundamental para organizar sucesos auditivamente agradables que en posterior tratamiento darán un resultado musical. Ahora, para definir el sonido tenemos que entender dos cuestiones. La primera es física. En la física hay una rama específica para tratar todos los hechos relacionados con el sonido, y esta es la acústica. En la acústica vamos a aprender que el sonido es todo aquel movimiento ondulatorio que se transmite en un medio elástico. Pero para que nosotros podamos comprender más allá la definición del sonido, más allá de un hecho físico, tenemos que tener en cuenta el aparato fisiológico humano. Esto es el oído, que es el que percibe todas aquellas vibraciones y que las transmite en forma de señales eléctricas al cerebro y le da un significado a cada uno de esos sonidos. Por ejemplo, nosotros podemos percibir cuando un auto está aproximándose por el sonido que hace el motor. Podemos triangular más o menos una distancia en base a ese sonido que se produce y cómo nuestro cerebro va descifrando y añadiendo claves para darnos mucha información exacta acerca de esa percepción que tenemos. Ahora, en el sonido tenemos 4 cualidades indispensables que tenemos que tratar para poder comprender más adelante algunos sucesos musicales. La primera característica que nosotros tenemos que considerar en el sonido es la altura. En la altura podemos nosotros encontrar una gran variedad de elementos. Podríamos nosotros empezar a definir a partir de eso qué son sonidos agudos, qué son sonidos graves. Pero antes que nosotros podamos definir eso, tenemos que entender que nuestro órgano, nuestro oído, nuestro medio de percepción fisiológico para captar el sonido, tiene un limitante en el índice más bajo de vibraciones que puede alcanzar a percibir nuestro oído. Se encuentran entre 18 y 20 vibraciones por segundo, mientras que una vibración mucho más aguda también puede ser percibida en el límite de los 18.000 y 20.000 vibraciones por segundo. A partir de esto nosotros tenemos que considerar que un sonido lo podemos representar gráficamente como una onda senoidal, en la cual el número de vibraciones en determinado lapso va a definir la altura de este sonido. Mientras más vibraciones tengamos en un espacio corto de tiempo, un sonido más agudo se va a producir. Si las vibraciones son menos en este periodo de tiempo, el sonido va a ser, por supuesto, mucho más grave. Como segunda característica del sonido, nosotros tenemos que entender la intensidad. ¿La intensidad a qué se refiere? La intensidad nos va a dar la magnitud de alcance de ese sonido. Puede ser un sonido muy bajo, de volumen muy pequeño, o un sonido muchísimo más grande que incluso puede afectar nuestro aparato auditivo. Es importante considerar esto porque muchas veces tenemos en nuestra ideología el pensamiento que mientras más grande esté un sonido, más disfrutable puede ser, cuando es muy contrario a la realidad, ya que los daños al aparato auditivo pueden ser irreversibles. En cuanto a la magnitud de este sonido, de los sonidos, tenemos características físicas que pueden medirse, como son los decibeles. Los decibeles son medibles en una escala de 0, que es la percepción mínima o nula, mejor dicho, acerca del sonido, y cientos, incluso miles de decibeles que no podrían ser capaces nuestros oídos de percibirlos porque serían severamente dañados. Ahora, también como característica del sonido tenemos la duración, algo que ya hablábamos hace un momento. Un sonido también puede ser corto, puede ser largo, en base a otra referencia física, una medida física, que es el tiempo en cuanto a segundos. Un sonido largo, creo que no va a hacer falta explicar que dura
en tiempo muchísimo más que un sonido corto. Es incluso redundante hablar de esto porque resulta muchísimo más claro cuando nosotros estamos ejecutando X o cual instrumento y vemos los valores musicales. Por último, hay vibraciones secundarias. Las vibraciones secundarias dentro de esta onda principal nos van a dar un timbre en la música. Estas vibraciones hacen que nosotros podamos diferenciar el sonido de un piano, de un sonido de una flauta, de un sonido de un violín, del sonido de la voz humana, cuando a pesar de ser instrumentos diferentes, la vibración o el tono es el mismo. Una nota la índice 5 en el violín no suena igual que una nota la cantada por un varón en igualmente el índice 5. Ahora, estas características del sonido no tenemos que manejarlas como hechos aislados, sino que son nuestra materia fundamental para transportarlas a la música. En la música nosotros vamos a tener muchísimos tipos de indicaciones que tenemos que aprender a descifrar y que de alguna manera nos van a ayudar muchísimo a hacer la interpretación mucho más enriquecedora y amplia de lo que puede ser una interpretación sin tener en cuenta estos conocimientos físicos, aunque teóricos incluso pueden ser tediosos, pero pueden ser mucho más útiles si se aplican de alguna manera a nuestro conocimiento en la ejecución del instrumento. En la grafía musical, la cual queda también se ha visto en nuestra cápsula anterior acerca de la música, la grafía musical que en nuestra cultura occidental se representa a través de pentagrama y notas con cierto valor específico, vamos a poder nosotros ubicar la altura de un sonido. Mientras más elevado esté colocado esta grafía respecto al pentagrama, va a ser un sonido mucho más agudo. Incluso la clave también va a intervenir mucho. En una clave de sol podemos tener muchos sonidos más agudos que una clave de fa, aparte de, por ejemplo, las líneas adicionales en el pentagrama. Y de la misma manera, un sonido mientras más debajo esté en el nivel del pentagrama, va a significar un sonido más grave. Cuando nosotros trasladamos la segunda cualidad del sonido que vimos, la cual era la amplitud, la trasladamos a términos musicales, incluso su iconografía, vamos a encontrarnos con la palabra dinámica. Esta nos va a referir la manera en cómo nosotros manejamos los volúmenes dentro de la música. Puede ser tan solo una nota en particular, como todo un pasaje musical, una frase, una obra completa. Dentro de estas características vamos a encontrar los extremos en cuanto a volumen. Podemos encontrar principalmente forte, palabra en italiano que significa fuerte, y piano, palabra en italiano que se traslada como un sonido suave. Ahora, dentro de estas dos pueden haber muchas más variantes. Podemos encontrar fortes, fortísimos, mezzofortes, pianos, mezzopianos, en los cuales nosotros, incluso en la iconografía musical, no lo ocupamos con la palabra completa, sino con las abreviaturas, que son las primeras letras con las que empieza cada palabra. A partir de esto también nosotros podemos encontrar elementos llamados reguladores, los cuales nos van a indicar la manera como vamos a tratar el sonido de manera gradual. Esto es de un sonido suave a un sonido fuerte sin que suene como sobresalto, o de un sonido fuerte a un sonido pequeño que se llama diminuendo, el anterior era crescendo, o incluso el aumentar y disminuir el volumen dentro de un mismo pasaje, una misma nota, lo cual se llama messa di voce. Dentro de nuestra última característica del sonido hablábamos del timbre. El timbre se da por las capacidades físicas de los distintos materiales. Cuando hacemos vibrar una madera, no va a producir el mismo sonido que cuando nosotros hacemos vibrar viento a través de cierto material. Es de ahí que surgen los diferentes instrumentos, las flautas, que son instrumentos de aliento, las cuerdas, que pueden ser frotadas o punteadas, incluso percutidas, como en el piano. También tenemos instrumentos ideófonos, los cuales producen su sonido a partir
de la vibración de todo este mismo instrumento. Podemos encontrar, por ejemplo, los tambores, las marimbas, y también tenemos los instrumentos electrófonos, los cuales producen su sonido a partir de modulaciones electrónicas que se manifiestan a través de una bocina. Ahora, dentro de nuestra partitura, ¿cómo vamos a encontrar los diferentes timbres? Podríamos ejemplificar a base de una partitura que ocupa un director de orquesta, un full score, como se llama en inglés, una partitura completa, una partitura llena. En esta vamos a tener un orden específico acerca de la disposición de las voces. Si tenemos, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas, vamos a encontrar que los sonidos más agudos, que los instrumentos que producen sonidos más agudos, se van a ir colocando en la parte superior de la partitura, y así conforme van ampliando su registro hacia los sonidos graves, se van a disponer. Esto es, por ejemplo, violín primero, violín segundo, viola, violonchelo, contrabajo. Si lo trasladamos a un coro, podemos encontrar que nuestras partituras, nuestra disposición, tiene que ser soprano, mezzosoprano, contralto, tenor, barítono y bajo. Ahora, cuando nosotros tenemos una partitura para orquesta, vamos a encontrar desde las maderas colocadas hasta en la parte superior, empezando con pícolo, flauta, pasando por oboe, por clarinete, después comenzando con la sección de metales, pues en trompetas, cornos, trombones. Después se pondría a la disposición de los instrumentos de cuerda, violines, lo que habíamos comentado, y hasta el último, o dependiendo de la obra musical, se puede añadir un piano o incluso el coro. Con esto terminamos nuestra cápsula acerca de la definición del sonido, sus características y su traslación acerca de las indicaciones musicales, que si bien son una parte fundamental, no son todas. Recordemos que también hay indicaciones acerca de la articulación, acerca del carácter de la música, pero esas se verán en temas subsecuentes. Cualquier duda que posean pueden escribirla en la sección de comentarios, y hasta la próxima.